Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para desvelar uno de esos secretos que nos roban el aliento y nos hacen creer un poquito más en el destino, el momento inolvidable de Anne Derzel que dicen enamoró perdidamente a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Hoy vamos a sumergirnos en esa química explosiva que nació entre dos de los actores turcos más queridos y vamos a intentar descifrar cuál fue esa chispa mágica que encendió la llama de su romance. Prepárense para un viaje por los sets de rodaje, las miradas cómplices y, quién sabe, quizás hasta por algún que otro pensamiento fugaz de uno de nuestros protagonistas. Si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente les encanta una buena historia de amor que cruza la pantalla y se traslada a la vida real, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Así no se pierden ninguna de nuestras próximas historias, teorías y todos esos chismes jugosos del mundo del entretenimiento que tanto nos gustan. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Todos conocemos la historia. Hande Erçel, la deslumbrante y carismática actriz que nos cautivó como Hayat en Amor, Lógica, Venganza y también como Eda en Senkalkapimi, esa novela que, seamos sinceros, fue un verdadero fenómeno mundial. Y Kerem Bürsin, el apuesto y talentoso actor que nos robó el corazón como Serkan Bolat, el arquitecto frío pero adorable en la misma Senkalkapimi. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que los fans clamaban porque su romance fuera real. Y vaya si lo fue. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que Kerem, un hombre que claramente tenía el mundo a sus pies, se sintiera atraído de forma tan profunda por Hande? No fue solo la belleza, aunque de eso va sobrada. No fue solo el talento, aunque ambas lo poseen en abundancia. Se rumorea, se dice, se especula, que hubo un momento específico, un instante, una interacción, que marcó un antes y un después en la relación de Kerem y Hande. Y hoy vamos a explorar las posibilidades. Piensen en el inicio de Senkalkapimi. Ambos actores recién se conocían en el set, o al menos, empezaban a trabajar juntos en un proyecto de gran envergadura. Imaginen la presión, la expectativa. Por un lado, estaban las millones de miradas de los fans que ya los shippeaban, que esperaban ver esa chispa. Por otro, la profesionalidad que implica dar vida a personajes complejos y enamorados. Los primeros encuentros en el set siempre son determinantes. Las primeras lecturas de guión, los primeros ensayos. Es ahí donde se empieza a construir la confianza, la comodidad, y a veces algo más. Se cuenta que Kerem, desde el principio, quedó impresionado por la profesionalidad y la calidez de Hande. No era solo una actriz talentosa, sino una persona con una energía increíblemente positiva, alguien que irradiaba luz. Y eso, para cualquier colega de profesión, es un imán. Pero vamos a ser más específicos. Se habla de un momento inolvidable. ¿Qué podría ser? Fue una escena particularmente emotiva que filmaron. Una conversación profunda durante un descanso. ¿Una situación inesperada que los hizo reír a carcajadas? El mundo del espectáculo está lleno de anécdotas y, a menudo, son los detalles más pequeños los que crean las grandes historias. Una teoría popular sugiere que fue durante las grabaciones de una escena clave, una de esas que definen la relación de los personajes. Quizás una escena donde Hayat y Serkan debían mostrar una vulnerabilidad extrema, un momento de conexión genuina. Y ahí, en medio de la ficción, la realidad se coló. Imaginen a Hande entregada por completo a su personaje, mostrando una faceta de ternura o una fuerza interior que Kerem no esperaba. Un momento donde sus ojos se encontraron, y en ese cruce de miradas, algo más que el guión se transmitió. Otra posibilidad es que no fuera una escena, sino algo más cotidiano. Los rodajes son largos, tediosos a veces. Se pasan muchas horas juntos. Los actores se conocen en sus momentos más relajados, después de una toma intensa, o compartiendo un café. Quizás fue una noche de rodaje particularmente difícil, donde ambos estaban agotados, y Hande, con su habitual sentido del humor y su empatía, hizo algo que sacó a Kerem de su cansancio, que lo hizo reír de verdad. O tal vez fue una conversación personal, donde Hande compartió algo de su vida, de sus sueños, de sus miedos, y Kerem se sintió conmovido por su autenticidad, por esa apertura que pocas veces se encuentra en el mundo del cine y la televisión. Los rumores también apuntan a la forma en que Hande manejaba la fama y la presión. A pesar de ser una estrella consolidada, siempre ha mantenido una humildad y una cercanía con sus fans que es digna de admirar.
Quizás Kerem vio en ella a una persona que a pesar de su éxito, seguía siendo genuina, con los pies en la tierra. Eso, para muchos, es un rasg. O increíblemente atractivo. La capacidad de mantenerse fiel a uno mismo en medio del torbellino de la fama es un signo de fortaleza y de integridad. Y Kerem, que también conoce de primera mano lo que significa ser una figura pública, podría haber valorado enormemente esa cualidad en Hande. Pensemos también en los gestos. A veces el amor nace de pequeños detalles. Quizás Hande le preparó un postre especial a Kerem durante un día complicado. O le dio un consejo sincero cuando él estaba pasando por un momento difícil. En las entrevistas, Kerem ha descrito a Hande como una persona increíblemente dulce y atenta. Es posible que ese momento inolvidable fuera simplemente una acumulación de estas pequeñas maravillas, culminando en un instante donde Kerem se dio cuenta de que estaba ante alguien verdaderamente especial. Otra faceta que Kerem ha elogiado de Hande es su inteligencia y su forma de ver el mundo. No solo es bella y talentosa, sino también perspicaz y con opiniones bien formadas. Imaginen una conversación sobre arte, sobre cine, sobre la vida. La capacidad de tener discusiones estimulantes, de conectar a nivel intelectual, es un componente fundamental en cualquier relación profunda. Quizás fue una de esas conversaciones, donde Hande demostró una agudeza mental que dejó a Kerem realmente impresionado. Es fascinante cómo una sola interacción, un solo gesto puede tener un impacto tan profundo. En el caso de Hande y Kerem, su historia de amor se convirtió en una de las más seguidas y queridas por el público. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales eran analizadas al detalle, y cada aparición pública juntos era motivo de celebración. La forma en que se miraban, la manera en que se sostenían la mano, todo transmitía una conexión real, una química que trascendía la pantalla. Y para Kerem, siendo un hombre que ha sido muy reservado sobre su vida privada en el pasado, el hecho de que haya hecho pública su relación con Hande y la forma en que la ha defendido y apoyado, habla de la importancia que ella tiene en su vida. Es probable que ese momento inolvidable no fuera un evento aislado, sino la cristalización de todas esas pequeñas cosas que fueron sumando, hasta que Kerem supo que quería algo más con ella. Recordemos también el impacto que tuvieron en la audiencia. Senkal Kapimi no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en una sensación a nivel internacional. Y parte de ese éxito se debió a la conexión entre Hande y Kerem. La gente creyó en su amor, porque ellos lo hacían creíble. Y quizás, solo quizás, esa creencia que transmitían a la audiencia también se nutría de esa chispa inicial, de ese momento que los hizo verse el uno al otro de una manera diferente. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cuál fue ese momento exacto? Es posible que nunca lo sepamos con total certeza, porque el amor es algo muy personal, muy íntimo. Pero podemos especular, podemos imaginar. Podría ser algo tan simple como una mirada durante una escena particularmente romántica, donde ambos se permitieron sentir la magia de lo que estaban creando. O podría ser un momento fuera de cámaras, donde se encontraron en un nivel más personal y se descubrieron el uno al otro. Lo que sí está claro es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Y si bien no podemos señalar un único momento, sí podemos decir que fue una combinación de factores: su talento compartido, su profesionalidad, su carisma individual, pero sobre todo, esa conexión humana que surgió de forma espontánea, y que los llevó a construir una relación que admiramos y que nos inspira. Fue su autenticidad, su calidez, su complicidad, lo que cautivó no solo a la audiencia, sino también el corazón del otro. Ese momento inolvidable fue probablemente el instante en que uno vio en el otro esa luz especial, esa chispa que prometía algo más grande. En resumen, hemos viajado por las posibles razones detrás de ese momento mágico que, según se rumorea, enamoró a Kerem Bürsin de Hande Erçel. Hemos hablado de su profesionalidad en el set, de su calidez humana, de su inteligencia, y de cómo los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Si bien el momento exacto sigue siendo un misterio fascinante, lo que es indudable es la profunda conexión que nació entre ellos, una conexión que traspasó la pantalla y conquistó el corazón de millones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del amor y el espectáculo. Ha sido un placer compartir estas teorías y especulaciones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que fue ese momento inolvidable? ¿Tienen alguna teoría propia sobre cómo nació el amor entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.